Se dice que el amor es un concepto universal relativo a la afinidad o armonía entre seres, definido de diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de vista, ya sean artísticos, científicos, filosóficos o incluso religiosos. De manera habitual, y fundamentalmente en Occidente, se interpreta como un sentimiento relacionado con el afecto y el apego, resultante y productor de una serie de actitudes, emociones y experiencias. En el contexto filosófico, el amor es una virtud que representa todo el afecto, la bondad y la compasión del ser humano. También puede describirse como acciones dirigidas hacia otros y basadas en la compasión, o bien como acciones dirigidas hacia otros o hacia uno mismo, basadas en el afecto. Muchas veces, el ser humano busca el amor en personas equivocadas, se siente en la necesidad de intentarlo cientos de veces hasta poderlo encontrar, y no conforme con eso, sufre y se humilla ante los demás por un poco de afecto. El humano algunas veces es impulsivo y envidioso, quiere lo que los demás tienen, obliga a su corazón a sentir algo que los demás sienten. El ser humano no sabe que el amor aparece en silencio, cuando no lo buscas, cuando ni siquiera estás en la espera de que llegue. El amor es una sensación, es un sentimiento que aparece en el momento menos indicado, en la persona menos esperada o en el instante jamás pensado. Hay quienes piensan que el amor llega cuando el destino decide alinear su vida con la de alguien más. Hay quienes sienten que son las estrellas quienes deciden algo como aquello. Incluso algunas personas se aferran a la idea de que el amor aparecerá en su puerta. Pero se equivocan. El amor es un niño pequeño que aún usa pañales, un niño que se divierte y que no ve a quienes eligen. Puede llegar cuando cruzas alguna calle o a primera vista, incluso podría aparecer en una oficina. Un jefe podría enamorarse de su secretaria, una empresaria podría enamorarse de una boxeadora, 2 adolescentes podrían enamorarse en una historia. Incluso 2 enemigos podrían enamorarse después de pasar tiempo juntos. El amor no mide géneros o edad, no mide razas o estatus, no mide nada, solo llega y allí se queda. Y cuando es verdadero, podría ser incluso más intenso que cualquier otra cosa. Puede aparecer gracias a un café derramado, puede aparecer mucho antes o puede aparecer mucho después. Pero cuando se hospeda en tu corazón, te vuelve el ser humano más dócil que pueda existir, entregado completamente a su amado, con ganas de darle el mundo y la luna si pudiera. Y ese es el caso de las mujeres recién casadas. Al menos desde que se conocen, nunca han podido estar tan separadas de la otra, e incluso en su tiempo lejos, siempre se pensaban y se añoraban, como un prisionero deseando su libertad, o un náufrago deseando ser encontrado. El amor que habita en el corazón de ambas es enorme, tanto al punto de olvidarse por un momento de ellas mismas. Frin no podría vivir sin Becky, y Becky no podría vivir sin Frin. Un sentimiento tan grande en sus corazones que las abruma demasiado, que marea a los demás e incluso les hace preguntarse si es sano el amarse así de intenso. Pero para ellas, es tan normal como tomar el sol en la mañana o beber café en la tarde. Para ellas, el amarse de esa forma es lo más hermoso que pueden tener, lo más importante y único que quieren en sus vidas. Y ahora han dado el sí. Ahora tienen un anillo que les hará recordar el porqué de su amor. La celebración fue larga y emocionante. Las personas bailan y beben, brindan por la unión de ambas mujeres, las felicitan y las abrazan, como si aquella boda fuera la última vez que las verán, o tal vez es el alcohol haciendo efecto. Becky se siente extasiada por la emoción en ella, y Frin no sabría ocultar la euforia por el día tan especial que está viviendo. No se separan ni por un instante, ni siquiera cuando alguien quiere bailar con alguna de ellas, pues ahora tienen la excusa perfecta para evitarlo, simplemente diciendo, «Estoy casada». Ninguna puede separar sus manos, ninguna de las dos desea alejarse a más de 2 metros, y lo único que quieren muy dentro de ellas es poder estar a solas para disfrutarse como deben.
Su luna de miel será en Tailandia, pero al menos quieren su noche de bodas en el hogar que las vio casarse. Poco a poco, a medida que pasa la medianoche, el alcohol hace efecto en la mayoría y por ende comienzan a irse. Los obsequios se mantienen intactos en una enorme mesa e incluso algunos sobres con dinero están allí, pues varios no supieron qué regalar a la pareja. Y cuando finalmente solo queda el equipo de Frin por irse, ella los acompaña hasta el auto que los llevará a donde se quedarán. Hice algo para ti con Samantha. Nam se apoya en Frin susurrando. Vas a tener una buena noche de bodas. Se ríe, arrastrando sus palabras por lo ebria que está. Agradécenos luego. Golpea su mejilla con suavidad, subiendo al automóvil. Felicidades, recién casadas. Grita fuerte, despidiéndose de Becky, quien espera en la puerta del hogar. Frin sonríe mientras despide a su mejor amiga. Los demás salen por las ventanas del auto para despedirse de la misma forma, y en cuanto ya se han alejado lo suficiente, se gira para observar a su ahora esposa esperando por ella. Habían cambiado sus largos vestidos blancos por unos más cortos y veraniegos, lo suficientemente cómodos para poder disfrutar de la fiesta que habían planeado para ellas. La doctora se acerca a su esposa y la toma en brazos, haciéndola reír. En cuanto cruzan la puerta, sus labios se encuentran en un tierno pero apasionado beso. Frin baja a Becky hasta el suelo, separándose un poco para mirarla. Es la mujer más hermosa que ha podido conocer. «Hola, esposa», susurra Becky, sacando una enorme sonrisa en Frin. «Hola, esposa». La doctora acaricia la cintura de Becky. «Tengo un regalo para ti». Becky habla bajo, acariciando la nuca de su esposa. «Sé que dijimos que nos daríamos los regalos después del viaje, pero este es importante. Ahora me siento mal porque el tuyo lo preparé para cuando lleguemos». La escritora sonríe, alejándose hasta llegar a la sala de estar, tomando una pequeña caja. «Por cierto, me gusta el collar», acaricia la mariposa. «¿Qué es?», pregunta, tomando la caja. «Ábrelo, mi amor». Becky le habla emocionada, mirando a su esposa desenvolver aquel regalo. «¿Qué es?», pregunta nuevamente con real curiosidad, tomando la memoria USB en sus manos. Becky, con algo de nervios, sujeta la mano de Frin y la guía hasta su oficina. Toma el dispositivo para colocarlo en la computadora, buscando en la carpeta que se le fue asignada. Aquel regalo no fue planeado para darlo en su noche de bodas. De hecho, en los últimos meses Becky estuvo buscando aquello por mucho tiempo, pues quería sorprender a su entonces prometida con algo que la motivara para continuar con su trabajo en el orfanato. Simplemente fue casualidad que todo se diera en su día de bodas, y para Becky fue suficiente aquello. En cuanto ingresa a la carpeta, conecta los audífonos en la computadora para luego guiar a su esposa a la silla de la oficina, haciendo que se siente en esta, y con delicadeza le coloca los audífonos acariciando sus hombros. Frin no entiende lo que sucede, pero se mantiene en silencio, bastante curiosa por lo que sea que Becky hará. La escritora ingresa a un video, manteniéndolo en pausa. La doctora observa la imagen congelada. Es una especie de ecografía, y por un instante mira con sorpresa a Becky, pero ésta niega. «No es lo que crees», se ríe tranquilizándola. «Mira bien», le pide, señalando la imagen para aclararla. Allí, en blanco y negro y con mucha dificultad, se logra visualizar una especie de órgano. «Fue complicado, pero sé que este regalo te gustará». Besa la mejilla de su esposa, quien observa la imagen. El video comienza a andar y, de inmediato, los latidos de un corazón resuenan en los audífonos, causando que Frin se sienta extraña y un poco ansiosa. Su propio corazón late a gran velocidad y sus manos sudan, sin poder apartar la mirada de aquel pequeño video, el cual dura unos 2 minutos. Los latidos son rítmicos y suaves, tranquilizan a la doctora de alguna forma. El nudo en su garganta se agranda a medida que avanza el video, y en cuanto este finaliza, todo se queda en silencio. Becky se arrodilla a un lado de Frin tomando su mano para besarla. «Es el corazón de tu madre», susurra,
y aquello es suficiente para que Frin suelte las lágrimas que habían aparecido en su rostro. Becky la abraza con fuerza mientras acaricia su espalda, arrullándola. Puede que no esté aquí, pero vive en otras personas. Acabas de escuchar nuevamente su corazón, mi amor. Tú quieres acabar conmigo. Frin la abraza con fuerza, besando varias veces su hombro mientras suelta sus lágrimas. ¡Oh, Dios! Su cuerpo tiembla por la emoción y el llanto. Quiero escuchar de nuevo. Pide como una niña pequeña, y Becky asiente, colocándole nuevamente los audífonos. Las emociones ahora son más intensas a medida que escucha los latidos de aquel corazón que alguna vez estuvo en su madre. Frin no puede evitar llorar ante el recuerdo de la mujer que la crió, pero al mismo tiempo se siente feliz por haber tomado aquella decisión como Camille quiso en algún momento. Ahora vive en otras personas y para la doctora eso es suficiente. Becky se mantiene a su lado, apoyando su cabeza en el pecho de Frin mientras limpia sus lágrimas. Sabía perfectamente que aquella reacción sería muy emotiva para su esposa, así que se mantiene en silencio, simplemente acompañándola. Sonríe con orgullo al saber que logró darle algo verdaderamente especial a su mujer, y dentro de ella se promete jamás alejarse de Frin, justo como lo prometió en aquellos votos matrimoniales. Frin no desea salir de aquella oficina ahora que tiene aquel regalo tan hermoso, pero recuerda que aún tiene que hacer su trabajo como esposa, y ahora se encuentran en su noche de bodas. Así que salen de la oficina, caminando con sus manos entrelazadas, subiendo hasta el piso de arriba, donde se encuentra la habitación principal. Sin embargo, se quedan en la puerta en cuanto ven lo que hay, la sorpresa siendo tanta al punto de dejarlas con la boca abierta. ¿Planeaste esto?, pregunta Becky ingresando al lugar. No lo hice, susurra Frin observando la habitación. La enorme cama en el medio del lugar tiene sábanas blancas, haciendo resaltar los pétalos de rosas sobre estas, en forma de corazón. Hay un camino también de pétalos que las guía a la cama, y luego varios más, los cuales las llevan hacia una pequeña mesa con fresas, champán y chocolate. En el medio de aquel corazón sobre el colchón hay una caja rectangular, muy bien envuelta. Frin suspira, recordando lo que le dijo su mejor amiga. «Mi amor, no me molesta si lo hiciste», Becky insiste, tomando una fresa para morderla. «Es hermoso». «Amor, dormí en otra habitación, dijimos que lo haríamos». Frin le recuerda, y la escritora solo mueve su cabeza. «Esto es obra de Nam», susurra Becky, entrecerrando sus ojos. «Y de Samantha», agrega la doctora, acercándose hasta su esposa, acariciando la botella de champán. «Me lo confesó antes de irse». Sujeta la botella fría, abriéndola para luego servir en una copa, llevándola a sus labios. «Tal vez somos la pareja más aburrida y ellas nos hicieron un favor». Becky mastica la fresa en su boca mientras observa a su esposa beber de aquel líquido espumoso. «No considero que seamos aburridas», rodea el cuello de Frin. «Hemos hecho muchas cosas como para ser así». Ambas se sonríen. La doctora nuevamente bebe champán, pero antes de tragar, acerca su rostro al de Becky, uniendo sus labios. Becky siente el sabor sobre sus labios, y en cuanto abre la boca, el líquido, ahora caliente, pasa por su boca. «Nunca un champán supo tan bien», susurra, volviendo a tomar los labios de Frin para darle un beso mucho más húmedo y desesperado. «¿Quieres más?», susurra la doctora, recibiendo una respuesta positiva por parte de su mujer. Nuevamente guía la copa a su boca, dando un largo sorbo, para acercar después sus labios a los de Becky, pasando así el líquido de una boca a otra. La tensión entre ambas crece con cada mirada, aunque siempre ha estado ahí. Se desean profundamente y anhelan compartir más tiempo juntas. De no ser por sus compromisos laborales, probablemente se habrían refugiado en la intimidad durante días. El beso es intenso entre cada sorbo, y cuando la copa se vacía, sus respiraciones ya delatan la emoción del momento. Becky se separa de Frin para acercarse a la cama, curiosa. Sujeta la caja entre sus manos, queriendo saber lo que hay en su interior. Hay una pequeña tarjeta sobre esta, y al abrirla,
logra identificar la letra de la mejor amiga de Frin. «Hagan de esta noche algo memorable», susurra, leyendo lo que dice. La doctora se acerca hasta Becky, comenzando a besar su hombro derecho, acariciando la cadera de la escritora. «Iniciemos ahora», susurra. «¿No quieres saber lo que hay aquí?», pregunta Becky, cerrando sus ojos ante las caricias de su esposa. «Quiero amar a mi esposa», muerde su hombro, sacándole un suspiro. Becky se deja llevar por las caricias, dejando caer la caja sobre la cama mientras Frin la ayuda a quitarse el vestido. Una vez que la prenda ya no cubre su cuerpo, solo quedan algunos detalles en blanco que resaltan su figura. Frin se detiene a contemplarla por un momento, visiblemente conmovida. Luego, Becky se gira y se acerca a ella para ayudarla a quitarse su vestido también. Como si lo hubieran planeado, ambas lucen un atuendo similar, lo que provoca una sonrisa silenciosa entre las dos. «Te ves increíble», susurra Becky, recorriendo con suavidad la tela delicada mientras se acerca a su esposa. «Me casé con una mujer realmente sexy». «Somos dos mujeres con suerte». Frin toma el rostro de Becky y sus labios se encuentran en un beso profundo. El deseo aumenta ahora en cada una al verse con aquella prenda de vestir tan seductora, y en cuanto Frin empuja a Becky a la cama, la caja cae de esta, abriéndose y revelando lo que hay en su interior. Ambas observan lo que hay, con sus bocas abiertas, y luego cruzan miradas, sintiendo sus mejillas calientes por la sorpresa. Nam se pasó esta vez. Frin levanta la caja junto con las cosas que hay dentro, riendo. «De verdad que sí. Solo es una amiga que se preocupa demasiado por la vida íntima de los demás», susurra Becky, tomando el objeto que su mujer tiene en la mano. «Qué curioso diseño, no sabía que existían así». «Basta». Frin se sonroja un poco, quitándole el objeto. «No lo vamos a usar». Lo deja a un lado, volviendo a acercarse a su esposa, pero ella la empuja suavemente por los hombros, con una sonrisa divertida. «Bueno, a mí sí me da curiosidad». El silencio las envuelve. Frin no puede creer lo que sus oídos están escuchando. «Cumple con lo que tu esposa te pide», susurra, rozando sus labios con los de la doctora. «¿De verdad?», pregunta con evidente nerviosismo, mordiéndose el labio inferior. «Siempre dices que eres mejor que cualquiera, en todo». Becky le toma suavemente del cuello, acercándose a su rostro. «Quiero verlo por mí misma». Le da un beso profundo. Ambas siempre han tenido buena comunicación en todos los sentidos, y cuando se trata de la intimidad, resalta mucho más su confianza, pues de hecho, las dos tienen los mismos deseos y fantasías, así que anteriormente ya habían experimentado de otras formas. Sin embargo, no habían llegado al punto de utilizar juguetes, solo lo habían charlado. Su noche de bodas al parecer está llena de sorpresas, y aquello es emocionante para las dos. El beso se vuelve cada vez más intenso, y sus manos se entrelazan con ternura mientras se miran con complicidad. Frin sostiene con delicadeza a Becky y la escritora acaricia con afecto el rostro de la doctora. Ninguna tiene prisa. Disfrutan del momento que las une. Cuando Frin acerca sus labios con una sonrisa, Becky no puede ocultar la emoción del instante. La doctora la besa con cariño, haciendo que Becky sienta el calor del amor que las une. Frin siempre ha sabido cómo hacerla sentir especial. El aire frío recorre su piel cuando Frin se separa por un momento, dejando a Becky respirar entre suspiros. Ella muerde su labio, observando con emoción cada gesto de su esposa, quien le dedica una sonrisa cómplice antes de acercarse con ternura. «Eres hermosa», susurra Frin con una voz suave y cálida. «No me hagas esperar tanto», responde Becky entre risas nerviosas. «Solo si te sientes cómoda, amor», dice Frin con una sonrisa, acomodando con cuidado a Becky. «No quiero quitarte el liguero, te ves preciosa con él». Becky suelta un suspiro cuando su esposa se acerca, y la habitación se llena de una mezcla de respiraciones entrecortadas y risas suaves. Ninguna de las dos quiere que el momento termine. Siempre han sabido cómo demostrarse amor.
El cuerpo de Becky comienza a temblar por la intensidad del momento. El calor recorre su piel y sus manos se aferran a las sábanas sin saber dónde encontrar alivio. Frin continúa con dedicación, haciéndola estremecer con cada caricia. La respiración de ambas se entrecorta. El ambiente se vuelve eléctrico y lleno de emoción. Becky siente que podría perder el control, dejando que el amor y la pasión las envuelvan por completo. «Basta», logra decir entre suspiros. «Por favor, amor, basta». Su voz suena temblorosa, llena de emoción. Frin sonríe y se aparta con ternura, acariciando su rostro. «Gírate», le pide suavemente mientras busca algo en la caja. Dentro hay algunos objetos que pretende utilizar. «Nam siempre piensa en todo», bromea Frin. «Dije que te gires», añade con una sonrisa, y Becky asiente divertida. «¿Vas a usar hoy tu papel de tirana?», hace un puchero, mientras observa todo lo que hace su esposa. «Lo haré si eres una niña mimada». Becky muerde su labio, dando un último vistazo a Frin, para luego girarse, acostándose boca abajo. Frin termina de hacer aquello, asegurándose de que todo esté en orden. Luego se acerca a Becky, ayudándola a colocarse en una posición cómoda. Con una sonrisa, le acaricia la espalda para tranquilizarla, mientras ambas comparten un momento de confianza y cercanía. «Si algo te incomoda, dímelo y me detendré», susurra Frin en su oído. Becky asiente, respirando con dificultad. «Te amo», añade, besando su mejilla con ternura. Frin guía sus movimientos con cuidado, buscando que ambas se sientan cómodas y conectadas. «Dios», susurra Becky, entre emociones contenidas, dejándose llevar por el momento. La intensidad del momento hace que ambas necesiten tomarse un respiro. «Tranquila», dice Frin con suavidad, besando su cuello y hombro. Becky respira hondo, sintiendo la seguridad y el amor de su esposa antes de susurrar. Continúa. Frin mantiene un ritmo suave, procurando que ambas se sientan cómodas y conectadas. Sus manos recorren con cariño la espalda y la cintura de Becky. El ambiente se llena de respiraciones agitadas y una energía intensa que crece con cada instante, reflejando la unión y la pasión que comparten. Frin la observa con admiración, sintiendo cómo la emoción aumenta. Con una sonrisa traviesa, aparta con cuidado la prenda que estorba, dejando a Becky solo con las medias. Ella suelta un suspiro ante el gesto, mientras Frin recorre su espalda con besos suaves, disfrutando de la cercanía y el calor compartido. Cuando llega a sus hombros, toma su cabello, guiándola en aquel momento de conexión. «Tan hermosa», susurra en su oído, «tan especial». Su voz suena entrecortada por la emoción. Becky solo puede responder con un suspiro. «¿Te gusta así?». «Me encanta», responde, con una sonrisa y los brazos temblando por la intensidad del sentimiento. «Eres mía», dice Frin, apoyando su frente en la de ella, mientras ambas se dejan llevar por la emoción. «Toda tuya», contesta Becky con ternura. «No pares», le pide suplicante, pero la doctora lo hace. «¡Diablos!». La respiración de ambas está agitada. Frin guía suavemente a Becky para que se recueste, intentando mantener el control. «Frin, siento que no puedo más», dice Becky, al borde del llanto por la intensidad de la situación. «Tranquila», le pide Frin con voz baja. «Confía en mí». Becky asiente, cerrando los ojos, mientras todo se vuelve una mezcla de nervios y emoción. «Ahora eres mi esposa. Quiero que confíes en mí», susurra cerca de su oído. «Sabes que nunca haría nada que te incomodara». Becky asiente, segura de sus palabras. «Solo será un momento. Si no te gusta, lo dejamos», añade Frin con ternura. Frin respira con fuerza, conmovida por la entrega y la conexión profunda que ambas comparten, dejando que la emoción marque el ritmo de su unión. Frin se acerca con cuidado, buscando un contacto más íntimo. Becky suspira y cierra los ojos, dejando que la confianza guíe el momento. «¿Estás bien?», pregunta Frin, queriendo asegurarse de que ella también lo disfrute.
Sí, lo estoy, responde Becky con voz temblorosa. La atmósfera se llena de respiraciones entrecortadas y emociones intensas. Más que abrumada, Becky se sonroja por ese momento. Aprieta la almohada con fuerza mientras su respiración se acelera. El sudor brilla en sus frentes y las miradas se vuelven difusas por la emoción. Frin la sostiene con cuidado, ayudándola a incorporarse para que ambas queden arrodilladas y se abracen, compartiendo una conexión profunda y contenida. Cierra los ojos, le pide Frin con voz baja, marcando un ritmo suave. Déjate llevar, amor. Becky obedece, con manos temblorosas y respiración acelerada. Me encantas, murmura Frin. Se siente bien, tan bien, responde Becky, inclinando la cabeza hacia atrás. Diablos. Frin la abraza con fuerza y la sostiene, mientras ambas comparten la intensidad del momento sin palabras. Termina. Lleva sus labios al hombro de Becky. Hazlo para mí, vamos. La besa con intensidad. Sus manos recorren el cuerpo de Becky con firmeza, mientras ambas se entregan al momento. Los suspiros y la respiración agitada llenan la habitación. «Oh, Dios», susurra Becky, sintiéndose mareada y rendida. «Maldición». Frin se apoya sobre ella, entrelazando sus manos con fuerza. Los anillos dorados brillan a la luz tenue. «Tranquila», susurra Frin, mirándola con cuidado mientras Becky se recompone. Becky alcanza un punto culminante que la deja sin aliento. Frin la sostiene con cuidado mientras la intensidad va amainando y todo se relaja a su alrededor. Cuando termina, solo se escucha la respiración agitada de Becky, con el rostro hundido en la almohada. Frin la abraza, le masajea la espalda y la besa con ternura, dándole tiempo para recuperarse. Al incorporarse, ambas se miran y se ríen. ¿Mi esposa sigue con vida?, pregunta bromeando, y Becky solo suspira. ¿Te das cuenta del desastre que has hecho? Tendremos que dormir en otro lado. Cállate, Frin, le pide, moviéndose en su lugar y quejándose por el dolor. Deja que recupere el movimiento, te voy a dejar peor. Estoy esperando. Frin besa la frente de Becky, sintiéndose demasiado enamorada. ¿Estás bien?, pregunta realmente preocupada, pero Becky le asegura con su movimiento de cabeza que todo está bien. Sí, aún sigo viajando por otra galaxia. Becky bromea, girándose para quedar boca arriba. No siento nada de aquí para abajo, señala su cadera y sus piernas. Pero aquí sí, señala su boca. Así que ven, le pide, y Frin se acerca para besarla, pero la escritora gira su rostro. Dije, ven aquí. Habla sonriente, mordiendo su labio inferior, y aquello es suficiente para que Frin entienda. Sus encuentros íntimos siempre han sido así de intensos. No hay ningún día en el que ambas decidan hacerlo lento o calmado. La intensidad es lo que siempre las ha atraído y les ha dado aquella conexión única en su relación. Su noche de bodas no es diferente al resto. Siempre van a tener esa tensión, tan grande como el amor que sienten por la otra. Se desean y se aman. Lo mejor de dos mundos. Ni siquiera ven el reloj, ni siquiera cuentan las horas que estuvieron perdidas en aquel abismo de pasión. Hubo un punto en toda la noche en el que no sabían siquiera si su cama estaba al revés o eran ellas. Los suspiros, las mordidas, el sudor, todo en una misma noche, todo en un día tan especial. Ellas podrían hacerse el amor siempre, podrían morir en el cuerpo de la otra y serían las mujeres más felices del mundo. Cuando los primeros rayos del sol entran en la habitación, marcando su primer día como esposas, Frin sigue junto a Becky, contemplando su piel sonrojada por la pasión de la noche. Están exhaustas pero felices, se acurrucan entre sábanas revueltas, se abrazan y se regalan caricias y susurros mientras recuperan el aliento, riendo cómplices ante esa pasión. Las miradas se encuentran y sonríen con inocencia, como si no hubieran pasado toda la madrugada amándose, como si no se hubieran dicho las palabras más seductoras que podrían existir. Ahora solo las envuelve el amor, ahora solo las envuelve la noticia de que son esposas, y es su primer día como casadas,
una buena manera de iniciar. ¿Estás lista para nuestro viaje?, pregunta la doctora y Becky asiente. Será mejor que nos preparemos. Dejemos este desastre a nuestras madrinas de boda. Ambas se ríen, saliendo de la cama, la escritora prácticamente encima de la espalda de Fryn, quien camina hasta el baño para ducharse y poder iniciar con su largo viaje. Sus madrinas de boda se habían ofrecido para limpiar la casa luego de la ceremonia, pues saben bien que el viaje a Tailandia sería temprano, y ya que tanto Fryn como Becky estaban perdidas en aquella apasionada noche, ni siquiera calcularon bien cuánto tiempo tendrían para poder irse, llegando prácticamente a pocos minutos de que las puertas del aeropuerto no las dejaran pasar. Sin embargo, tuvieron la suerte de poder ingresar, logrando su viaje de luna de miel. Con teléfonos apagados y solo envueltas en su burbuja de amor, se embarcan en aquella aventura como recién casadas, llegando a la tierra que en algún momento las vio vivir solas, a Fryn en su niñez y a Becky en su época de soledad. Pero ahora, aquella tierra caliente las recibe como una pareja, las recibe como personas nuevas, iniciando con una aventura inexplicable y hermosa, algo especial y duradero, algo único. Tailandia las hace sentir diferentes. Es como si el frío de Londres desapareciera y solo dejara un lugar cálido en sus corazones. Las playas de Phuket las reciben con completo goce. Ambas deciden dejar de lado su responsabilidad laboral y simplemente se disfrutan mutuamente, descansando y relajándose de su día a día. Por las mañanas, ambas recorren la ciudad y conocen nuevos lugares, o visitan viejos sitios en los que ya habían estado, mientras que por las noches sus cuerpos se unen en una danza de amor interminable, agotándose mutuamente, explorando sus propios límites y descubriendo cosas nuevas en ambas. Al parecer, no solo Tailandia se puede explorar. Sin embargo, cada cierto tiempo, Fryn está al tanto de su orfanato, pues ya queda poco para su pronta inauguración. ¿No ha habido problemas?, pregunta una impaciente Fryn, y el hombre del otro lado niega. ¿Seguro? Becky, ¿le puedes decir a tu mujer que sé lo que hago? Aquel sarcasmo es algo que Fryn detesta en Matt, pero no puede hacerlo notar, pues es la única persona en la que puede confiar para el trabajo de documentación. No te preocupes, todo está bien. En cuanto lleguen, verán el enorme avance que se ha hecho, y solo será cuestión de tiempo para que todo esté listo. Gracias, Matt. Becky agradece, abrazando a su esposa por la espalda. Al fin la piel de ambas toma color, se ríe el hombre, pero Fryn gira sus ojos. En fin, estuve hablando con Nam y logró vender la casa en Canadá. Estará aquí en menos de una semana, ya que su contrato acaba. Explica, revisando sus notas en la pequeña agenda que siempre lleva. Estoy tratando de buscarle algún vuelo para estos días, y Charlotte le tiene un lugar en el hospital, así que no debe preocuparse por empleo. Fryn escucha con atención, asintiendo. Oh, y Billy aceptó el trabajo. Llegará mañana por la noche. Quizá esté empacando hoy. No hemos tenido tiempo de verlo. Ambas mujeres se miran, sonriendo con picardía. Sí, han estado ocupadas teniendo relaciones estas últimas 2 semanas. En fin, ¿necesitas algo más?, pregunta el hombre, y Fryn niega. Entonces las dejaré continuar. Espera, Becky lo detiene antes de que termine con la videollamada. Mira a su esposa, quien no entiende. Agradécele, le pide bajo, y aquello causa una suave risa en el hombre. Gracias, Matt. Prácticamente habla entre dientes, pero el hombre lo acepta. Hoy pediré un deseo, se burla de Fryn, finalizando por fin con aquella llamada. Deja de ser así con él, ¿no ves lo mucho que te admira? Becky muerde la mejilla de Fryn, sacándole una sonrisa. Además, estoy casada contigo, y siempre te recuerdo que soy tuya. Es hombre, y se acerca a ti. Becky suspira, negando ante las palabras de su esposa. Eres sexy, pero insoportable. Vuelve a morder la mejilla de su esposa, notando el rostro de indignación en su mujer. Aún así, me encantas demasiado.
besa sus labios, derritiéndola de amor. El tener noticias de su proyecto es suficiente para mantener su mente tranquila y poder disfrutar de su luna de miel, y aunque ya queda poco para que ésta finalice, con aquellas palabras de Matt ya tiene la información que necesita para así poder seguir concentrada en su esposa. La estadía en Tailandia está llena de recuerdos hermosos para ambas mujeres. Se divierten, conocen y se aman como nunca, dejando su marca en aquel país que las vio en sus momentos de soledad. Y en cuanto es hora de regresar a la realidad de sus responsabilidades, saben que lo harán, pero esta vez con un anillo en sus manos, un anillo que les recordará que al final de la noche siempre regresarán a los brazos de la otra. El trabajo de Becky tampoco es que amerite de cierta cantidad de horas. Sin embargo, le había prometido a Matt retomar sus actividades después de su luna de miel, así que tenía algunas entrevistas pendientes y reuniones con algunas casas productoras que querían comprar su historia. Solo debía saber a quién apostarle mejor. Mientras tanto, Fryn finaliza con los últimos retoques para su orfanato, comenzando a ver a su personal trabajar y recibir a los primeros niños que comienzan a llegar, contando solo las horas para poder abrir las puertas de aquel lugar y hacer que todo sea una realidad. Y cuando el día llega, sus nervios podrían dominarla en cualquier momento. Sus padres estarán más que orgullosos de lo que ha logrado. «Estoy algo nerviosa», susurra Fryn pasando una mano por su cabello mientras escucha a las personas a las afueras del lugar. «Tranquila, mi amor, todo estará bien». Becky la abraza con fuerza, besando su cuello. «Lo harás de maravilla». Fryn sonríe, besando la frente de su esposa. El sonido de la puerta las interrumpe y del otro lado, Nam aparece, sonriendo. «Ya es hora», susurra, y aquello causa que el corazón de la doctora se acelere. Becky sujeta con fuerza la mano de su esposa, quien ha estado nerviosa desde la noche anterior, y mientras caminan por el largo pasillo hasta las puertas principales, cierra sus ojos por un momento, suspirando y calmando la aceleración de su corazón. Llegó la hora. En cuanto las puertas se abren, la cinta roja está atada en un perfecto listón. Hay muchas personas frente al orfanato, mientras que el personal de Fryn se encuentra a la derecha, junto a la cantidad de niños que han llegado al orfanato, pequeños de entre 5 y 10 años. Niños a los que Fryn ha prometido buscarles un buen hogar. Y mientras las cámaras toman fotos y las personas aplauden, Becky aprieta su mano, recordándole que debe comenzar a hablar. Fryn aclara su garganta, mirando al cielo por un momento y luego recordando, por una fracción de segundos, cómo conoció a sus padres, y aquello la hace sonreír. Cuando era pequeña, crecí en las calles, sobrevivía día y noche en lugares distintos. Inicia, y los murmullos de las personas comienzan a desaparecer, dejando solo el sonido de las cámaras al ser utilizadas. Dormía en cartones pequeños, pasaba hambre, pasaba frío. Era una niña huérfana que no sabía de dónde venía. Habla firme, observando a todas las personas, mirando luego a los niños que pronto vivirían en aquel orfanato. No sabía por qué me pasaban esas cosas, no tenía explicación alguna. Un nudo se crea en su garganta, así que suspira por un momento. Hasta que conocí a 2 personas que conectaron conmigo desde el día 1. Era una niña recién llegada a un orfanato pequeño, el primero que me recibía de buena manera y me daba el cuidado que siempre merecía tener. Becky limpia sus lágrimas, escuchando la historia de su esposa. Mis padres, al adoptarme, no solo me dieron su apellido, también me dieron una razón para ser feliz y ser amada. Me enseñaron valores y me demostraron que no todo es malo. Los amigos de Fryn no pueden evitar dejarse ganar por la emoción del momento, siendo aquella la primera vez que ven a su mejor amiga hablar tan libremente de su pasado. Las lágrimas se escapan en algunos rostros, mientras que otras personas son más fuertes al escuchar aquel hermoso discurso. Cuando era pequeña, solía decir que mi vida era como la de las mariposas. Solía pensar en lo efímero que es todo.
mira a su alrededor, sujetando la tijera dorada en sus manos. Disfrutaba de lo hermoso de la vida porque sentía que en algún momento me lo quitarían. Sonríe, tragando saliva al recordar a sus padres. Pero ahora, quiero hacer algo diferente. Quiero hacer de esa palabra algo distinto. En este lugar, lo efímero será para aquellos niños que disfrutarán de este sitio por poco tiempo, porque encontrarán familias, así como yo encontré la mía. Mira a sus amigos y a su esposa. Our Little Butterflies será un lugar lleno de educación y valores, y, sobre todo, será un lugar efímero para mis niños, porque todos van a obtener lo que merecen. Guía las tijeras hacia la cinta atada. Sean bienvenidos. Corta la cinta y de inmediato los aplausos explotan alrededor, junto con los gritos de los niños que han salido corriendo para ingresar al lugar. Las personas que ingresan son familias que ya se encontraban haciendo papeleos para adoptar, mientras que otros eran solo curiosos que querían saber sobre el lugar. La emoción de los niños se escucha, y es que Frin les dio toda la diversión que necesitan en momentos así, contratando castillos inflables y payasos para animar el momento. Sus amigos se acercan y la abrazan, susurrando lo orgullosos que están de ella, y al final, su esposa la abraza mucho más fuerte, besando una y otra vez sus labios, sintiendo que podría explotar de emoción. La pareja no se queda atrás e ingresa al orfanato, queriendo ser las mejores anfitrionas del lugar, y mientras caminan hasta el enorme patio trasero lleno de niños y de payasitos, no pueden evitar sonreír, sintiendo una sensación de emoción y tristeza por saber la razón del por qué aquellas criaturitas inocentes están allí. Frin y Becky caminan por el lugar, saludan y charlan con algunas personas, mientras continúan con su camino para seguir observando todo. Sin embargo, algo en particular llama la atención en ambas, quienes no pueden evitar sonreír y mirarse con complicidad. Dos niños de unos 6 años están alejados de los demás. Ambos se encuentran jugando en la arena que hay en el lugar, creando castillos de lodo y unas que otras figuras extrañas. Por alguna razón, Becky siente la necesidad de acercarse, así que toma la iniciativa, jalando a su esposa para que la siga. «Hola», susurra Becky sonriéndole a la pequeña, quien aplasta una bola de lodo. «Hola», le responde sin mirarla, acercándose al pequeño a su lado. «Saluda», le dice, pero el niño mantiene su cabeza baja, como si tuviera miedo. «Oh, ya veo, no eres de hablar mucho». Becky se coloca en cuclillas soltando la mano de su esposa. «Mi esposa es así a veces, pero ¿sabes cómo logro que hable?», pregunta, y ambos niños la miran con curiosidad. «Le ofrezco galletas, es lo mejor que sé hacer», susurra, sonriendo al final. «¿Les gustan las galletas?». «Me gustan, pero Aaron prefiere la fruta», la niña responde. «¿Te gusta hacer figuras con el lodo? Mira lo que puedo hacer», habla emocionada, tomando una enorme cantidad de lodo en sus manos para luego amoldarlo como una bola, enseñándola con orgullo a Becky, quien sonríe y aplaude. «Vaya, es increíble», habla extasiada, mirando a su esposa, quien se mantiene sonriente por la interacción de la escritora y los niños. «Tu esposa sí habla», el niño susurra, y Becky lo mira. «Yo la escuché, es la dueña de este sitio», habla con timidez. «Sí, ella habla», Becky le responde acercándose. «Y tú también», le sonríe. «Soy Becky», extiende su mano, pero el niño mira las de él, llenas de lodo. «Oh, no te preocupes, a veces también juego con lodo en casa. De hecho, mi esposa y yo hacemos castillos también». Aquello es suficiente para que los niños las miren con sorpresa, extendiendo sus manitas para que Becky se las estreche. «Un placer», habla divertida colocándose de pie. «Coman algo, ¿sí?». Ambos mueven su cabeza en afirmación, continuando con su pequeño juego. La interacción con aquellos pequeños es divertida para ambas mujeres. Sin embargo, Frin por un momento se perdió en sus pensamientos, recordando a sus padres y cómo tuvieron un encuentro algo similar.
Aquello fue algo abrumador para la doctora, pero no en un mal sentido. De hecho, le hizo dar cosquillas en su estómago, como si fuera lo que quisiera. La celebración es todo un éxito. El orfanato es muy bien recibido por el público y las familias que desean agrandar sus hogares. Sin embargo, Fryn descubre algo sobre aquellos pequeños, y es que resultan ser 2 hermanos mellizos, los cuales no han tenido la suerte de ser adoptados. No porque sean malos, sino porque no todas las familias están listas para adoptar a 2 niños tan repentinamente. Además, ellos no parecen querer separarse. Aquello hace sentir un poco mal a la doctora, pues el recuerdo de su pasado la invade con la similitud que hay entre esos niños y su propio pasado. Pero Fryn no se iba a rendir tan fácilmente. Se prometió buscarles hogar a cada niño que ingresara por esas puertas y lo iba a lograr. Sea como sea, lo haría. Ambas mujeres se encuentran en el éxito de sus carreras. Becky, con sus entrevistas, hace que su libro tenga enormes ventas aún después de tanto tiempo. Y ahora que se va a anunciar una serie pronto, la emoción es más que evidente en sus fans. Mientras tanto, Fryn se mantenía entre su orfanato y el hospital, donde destacaba como doctora general, dando atención a diferentes pacientes en diferentes áreas, un talento oculto que años atrás le había criticado a su esposa cuando recién se conocieron. A pesar de sus pesados trabajos y constantes horas fuera y separadas, siempre tenían la oportunidad de llegar a casa en las noches y darse su tiempo de pareja en la comodidad de su hogar, con su pequeño Fluffy correteando de aquí para allá, mientras ambas disfrutan de un agradable vino, contándose su día. «Estás callada hoy», susurra Becky, apoyando su barbilla en el pecho desnudo de Fryn, acariciando su mejilla. «¿No te gustó?», pregunta con algo de inseguridad. «No es eso, amor. Lo siento». Fryn se disculpa, abrazando a su esposa. «Estoy pensando en Annie y Aaron», susurra. Becky suspira y se acomoda mejor en la cama, cubriendo la desnudez de ambas para charlar mejor. «Llevan meses allí y nadie parece querer adoptarlos», susurra con tristeza. «Con Giro era lo mismo. Nadie nos quería llevar por ser 2 y nosotros...» Becky coloca una mano en sus labios, impidiendo que continúe. «No pienses eso. Ellos no escaparán. Reciben una increíble atención», Becky le asegura, acercándose a su esposa. «¿Sabes qué me dijo Aaron el día que fui a leer?» Fryn la mira con curiosidad. «Dijo que le gustaría que yo sea su madre». Sonríe con timidez, mirando a su esposa. «¿De verdad?», pregunta interesada Fryn, sonriendo. «Sí, porque dice que él se parece mucho a ti y Annie a mí». Ambas se ríen, abrazándose en el medio de aquella enorme cama. Él es reservado en algunas cosas, mientras que su hermana... ¿Es una malhumorada? «Oh, créeme, lo he visto», se burla Fryn, y Becky la empuja suavemente, enfurruñándose. «Tú me alteras, que es distinto». Ella intenta defenderse. «¿Crees que pasamos mucho tiempo con ellos?» «Bueno, trabajo allí cuando estoy fuera del hospital, y tú vas 3 días a la semana». Fryn se encoge de hombros. «¿Sabes a lo que me refiero?», Becky le recuerda, dejando a la doctora en silencio. Al menos desde la inauguración, la pareja ha pasado mucho tiempo con ambos niños, no porque los demás no sean de su agrado, sino porque aquellos pequeños les recuerdan el pasado. A Fryn le recuerda constantemente todo lo que ella vivió cuando estuvo con su hermano en las calles, y a Becky porque siente la enorme necesidad de hacer que esos pequeños no pasen por lo que pasó su esposa y su hermano. Y aunque suene algo alocado por parte de la escritora, algunas veces ha pensado en adoptarlos, pues podría darles el hogar que merecen. Sin embargo, no lo menciona en voz alta, pues ambas apenas están aprendiendo a vivir como casadas y sus trabajos las consumen todo el tiempo. ¿Cuándo encontrarán tiempo para 2 niños? Ambas se frustran por cosas distintas, pero lo que ninguna sabe es que piensan en lo mismo con respecto a esos 2 niños. Tal vez ellas son el efecto mariposa de esos 2 pequeños
quienes quedaron huérfanos después de que su madre muriera por causas naturales y su padre no pudiera hacerse cargo de ellos. ¿Qué deberían hacer en un caso así? ¿Estás segura de lo que dices?, pregunta Nam mirando a sus compañeros en aquella mesa. Lo que dices es sumamente importante. Solo es un pensamiento, tengo trabajo y Becky también. Flynn intenta razonar, jugando con la copa de vino. ¿Debería intentarlo? Flynn, tus padres te adoptaron teniendo trabajos exigentes y aún así te dieron todo el amor del mundo. Infa habla, mirando a su amiga. No creo que el trabajo sea el problema. La doctora baja la mirada, tragando saliva. ¿Qué es lo que te aterra?, pregunta Billy, mirando a la mujer. No ser buena, susurra, y todos se miran mutuamente. Eso es ridículo. Heng se acerca tomándola de los brazos. Eres buena en cualquier cosa, Flynn Chankimha. Has superado muchas cosas, ¿y ahora te aterra la maternidad?, pregunta con sorpresa. ¿Dónde está esa cirujana sin miedo a nada?, pregunta exagerado, haciendo reír a la mujer. Sigue aquí, habla alto, empujando a su mejor amigo, quien ríe. Pero es un paso enorme que estaría dando. Apenas cumpliré 1 año de casada. Extiende su mano, enseñando el anillo, y todos se ríen de ella. ¡Qué excusa tan barata! Te la has sacado del trasero. Nam golpea la frente de la doctora. ¿Desde cuándo el tiempo importa para ustedes dos? Se amaban a los 2 días de estar juntas. Mueve sus manos y todos le dan la razón. Los odio, susurra la doctora colocándose de pie. Y ustedes pagan. Finaliza, alejándose de la mesa, escuchando la risa de todos detrás de ella. Flynn sonríe sin poder evitarlo, pues sus amigos siempre serían los que la sacarían de la rutina del trabajo, causando diversión en ella. Y al mirar el reloj en su muñeca, se da cuenta de que ya es momento de volver a casa, pues su esposa probablemente ya ha finalizado con su trabajo. En el auto, repasa mentalmente todo lo que charló con sus amigos, tratando de llegar a una decisión que la saque de todas las dudas en su cabeza. Y aunque había un porcentaje más alto que el otro, seguía sintiendo miedo por la inseguridad de pensar que lo que quería hacer estaba mal. Tal vez debería hablarlo con Becky en cuanto llegue a casa, así ambas podrán tomar una decisión juntas. Las luces del hogar están encendidas. Sonríe cuando ve a Fluffy en una de las ventanas, soltando con emoción y ladrando, reconociendo el olor de su dueña aun cuando no se ha acercado del todo a la puerta. Y en cuanto está por ingresar la llave a la cerradura, unas risas en particular hacen que se detenga en lo que hará. Abre la puerta y deja sus cosas sobre la mesa. Quitando sus zapatos, visualiza en la entrada 2 pequeños pares de zapatos, y aquello causa que su corazón se acelere. Se inclina para acariciar a Fluffy, quien la ha recibido con amor, y mientras camina hasta donde se escuchan las risas, se da cuenta de que nadie ha notado su presencia. Becky está en la cocina, amoldando pequeñas bolas de masa con su mano, mientras los 2 mellizos están en 2 sillas altas, observando lo que hace. Ambos se ríen por las caras graciosas que hace la escritora, mientras coloca cada bola de masa en una bandeja. Aquella imagen no puede ser más hermosa para Flynn, quien se ha quedado paralizada en su lugar, sintiendo su corazón salirse de su pecho por la cantidad de amor que siente ahora mismo. Ya no necesita tomar una decisión, ya sabe lo que tiene que hacer. ¡Es Flynn!, grita Aaron, aplaudiendo y haciendo que las 2 señoritas observen a la recién llegada. «Beck, ya no podemos darle la sorpresa». «Claro que sí». Becky los ayuda a bajar de las sillas y rápidamente los niños corren a Flynn abrazándola. «Vayan a lavarse las manos», les pide, y ellos acatan su orden. «Hola, mi amor», susurra, besando sus labios. «Esto sí que es una sorpresa», susurra, acariciando la cadera de Becky. «¿Qué hacen aquí?» «Hoy les fui a leer, y ya que la directora del orfanato no estuvo por ahí, les dije que vinieran conmigo para enseñarles a hacer galletas», explica, acariciando la mejilla de Flynn. «No te molestes, están emocionados porque pruebes las galletitas que hicieron». Flynn sonríe, besando la frente de Becky. «¿Dónde estabas?» «Me reuní con los chicos.
Necesitaba hablar con ellos. Becky escucha la risa de los mellizos al fondo y luego el ladrido de Fluffy. «Creo que ya encontró nuevos amigos», susurra la doctora, alejándose de Becky para poder visualizar a los pequeños, quienes están en la sala de estar jugando con el cachorro. «¿Qué hablabas con ellos?», pregunta curiosa la escritora, abrazando por la espalda a su esposa. «Justamente sobre ellos», señala con su cabeza, dejando que el silencio las envuelva. Becky se aleja con su ceño fruncido, sin comprender. «Por favor, dime que no soy la única que ha sentido una enorme conexión con esos dos niños». Fryn toma las manos de Becky, hablando bajo. «No, no eres la única», traga saliva la escritora, mirando a su esposa. «Verlos me recuerda mucho a mi hermano, a lo que él era, no en lo que se convirtió», explica jugando con el anillo en el dedo de Becky. «No quiero que ellos se separen o pasen por lo que yo pasé». «Algo así no va a pasar», le asegura Becky, pero Fryn niega. «No lo sabemos. Toda decisión tiene una reacción, y mientras pasan más tiempo allí, viendo cómo otros se van y ellos se quedan, tengo miedo de que eso los agote». Becky sonríe, sintiendo que no podría estar más enamorada de la mujer que tiene frente a ella. «Sé que suena algo alocado lo que diré, pero ¿cuándo hemos tenido algo normal en nuestras vidas?», pregunta Becky divertida. «Hemos estado llenas de caos interminables todo el tiempo, situaciones tan extremas que no son fáciles de creer. Lo normal nunca ha sido nuestro fuerte». Besa los labios de Fryn. «¿Qué importa si nos casamos a solo 3 meses de encontrarnos? ¿Qué importa si solo tenemos 1 año de casadas y 2 niños de 6 años? A nadie le importa eso, y a nosotras tampoco». Toma el rostro de la doctora. «Eres todo un caos, Rebecca Chankimja», susurra Fryn sonriendo con emoción. «Soy tu caos, Fryn Chankimja», le asegura besando sus labios. «Y ahora debemos ocuparnos de 2 pequeños que se van a unir a esta pareja tan inusual». Llegan a una decisión sin siquiera haber tocado el tema, pues solo ellas se entienden de esa forma. Al menos desde que se conocen, nunca han hecho las cosas como cualquier persona normal lo haría. Su relación no se basó en conocerse y luego enamorarse. De hecho, primero se odiaron y luego se enamoraron. No esperaron a tener años juntas para casarse. De hecho, se casaron más rápido que cualquier otra persona. Y no tienen necesidad de pasar años de casadas para tomar la decisión de tener hijos, pues la conexión con aquellos pequeños es suficiente para demostrar de qué están hechas. Fryn nunca se imaginó estando casada y ahora lo está. Tal vez lo mismo ocurra con la maternidad, mientras que Becky, bueno, nada de lo que planeó para su vida se ha cumplido. ¿Y cómo le alegra eso? El caos siempre va a ser lo que una a la nueva familia. El dolor, el aprendizaje, el amor. Una pareja algo inusual para lo que se está acostumbrado. Pero ¿desde cuándo el destino y el caos son justos? Ambas están preparadas para cualquier cosa y están dispuestas a luchar por lo que sea, porque se aman, y aman su vida, y, por supuesto, aman a esos pequeños que las cautivaron desde el día 1, sin un café de por medio, solo una agradable charla en el medio de aquel hermoso orfanato. El fin.